Una cosa muy importante cuando vas de vacaciones es el tiempo que tardas en llegar a los lugares de interés desde tu hotel. Te voy a dar los mejores lugares de Edimburgo donde puedes quedarte a dormir. Al final del día quien te lo va a agradecer van a ser tus pies. Y si te quedas hasta el final del vídeo, te voy a mostrar esos hoteles donde te puedes quedar y te voy a dar un secreto de un lugar donde me quedé a dormir que yo jamás me imaginé que me iba a quedar ahí. Y te digo que lo he pasado muy bien. Venga, vamos. Aquí en este rectángulo azul que he puesto y estas dos marcas es la zona donde más te vas a mover de la ciudad. Y los dos lugares más importantes para dormir son Prince Street y Grassmarket. Bueno, comenzamos con la zona de Prince Street. Nosotros estamos ahora al final de la calle Prince Street. Y aquí al final, a la derecha, además de ver esta iglesia tan bonita, vamos a ver este hotel. Este es un hotel de 5 estrellas de lujo. Hice un vídeo sobre él donde cuenta la historia que esto fue una antigua estación de tren y hoy en día es un hotel de 5 estrellas de lujo. Aquí todo el mundo lo conocemos como el de Caledonian. Es de una cadena hotelera, prepara el dinero porque vale 380 libras la habitación más barata. De ahí no quiero ni pensar lo que puede costar una suite. Creo que hay de 4.000 libras la noche, pero vamos, una locura. Bueno, seguimos caminando por aquí por la calle Prince Street. Estamos aquí al final y vamos para el principio de la calle, que desemboca en lo que es la subida a Calton Hill, que también tengo un vídeo. Bueno, aquí esta calle lo que tiene de bueno, que tienes todas las paradas de autobús y el tranvía. Te puedes mover por toda la ciudad de Edimburgo y alrededores desde aquí. Este es otro hotel que tienes de la cadena Premier Inn, que también se encuentra en Prince Street. Hay aproximadamente 4 o 5 hoteles buenos. Bueno, y tuve que parar aquí a hacer un descanso porque cuando me encontré con mi amiga que vende los panchitos estos, los hot dogs buenísimos, pues no me pude resistir y he tenido que comer uno para poder cargar pilas y seguir mostrándote la ciudad. Esto estaba buenísimo. Venga, seguimos para adelante. Seguimos caminando y ya estamos más o menos por la mitad de Prince Street. Eso que veis ahí es la Galería de Arte de Pinturas de Escocia, que la entrada es libre, te la recomiendo que la visites. Y seguimos andando. Ahí al final ya se empieza a ver otro hotel. Antes vamos a hablar de este, que es el Old Waverley. Esto es más antiguo que el calcetín, tiene muchísimos años y calidad-precio pues tirando a medio alto. Seguimos andando por Prince Street y te vas acercando, como podéis ver, aquí al costado, ya estás en el monumento a Walter Scott, el famoso monumento que sigue cerrado. Los jodidos lo tienen cerrado, yo no sé por qué no lo abren para poder grabar un vídeo desde ahí arriba, que es increíble las vistas. Y bueno, seguimos andando y nos encontramos ya con el famoso Balmoral, o Balmoral como les dicen. Este es un hotel 5 estrellas de lujo, donde también te va a costar un riñón y tiene la historia del famoso reloj, que ahora paso a contarte qué pasa con ese reloj que está ahí arriba. Resulta que cuando crean el hotel, construyen el hotel, hacen este maravilloso reloj. Y este reloj hoy en día está atrasado 3 minutos, porque cuando se hizo el hotel, al lado vais a ver que está la estación de tren de Waverley. Entonces, todas las personas que dormían en el hotel
Tenían 3 minutos para poder bajar del hotel por las escaleras que comunican la estación y no perder su tren. Hoy en día este reloj solo se pone actualizado el 31 de diciembre para las campanadas. Durante todo el año, si pasas por aquí, mira tu reloj y mira el del hotel y vas a ver que está retrasado. Bueno, y este hotel fue inaugurado en 1902. Luego estuvo un tiempo cerrado porque estuvieron haciendo restauraciones y luego lo volvieron a reabrir y cuando lo inauguró nada más y nada menos que Sean Connery, el 007. Bueno, y caminando por Prince Street no puede faltar el típico Piper. Esta gente está en todos los lugares y es muy bonito verlos. Mirad qué imagen espléndida al fondo del Hotel Balmoral, el monumento a Scott. Vamos, una maravilla. Y de aquí nos vamos a Grassmarket, que para mí es uno de los mejores lugares y te lo recomiendo para que te quedes. Como habéis visto en otro vídeo que grabé sobre la historia de Grassmarket, esta plaza tiene muchísimo para ver y muchísimo para contar. Hay pubs muy antiguos y muy bonitos para visitar y si te metes por esta calle que vas a ver aquí a la derecha, a unos 40 metros, 50 metros, hay unas escaleras que te llevan a la Royal Mile. Este hotel, el Apex, está muy bien de precio y vale la pena utilizarlo. Pero ahora viene lo mejor, que es dónde me quedé a dormir. Bueno, el nombre del hostel donde me quedé a dormir, prepárate porque se llama Kigas. Esto es algo así como patada en el culo, la traducción. Te digo que el lugar es maravilloso. Yo nunca había estado en un hostel, es una experiencia increíble, es súper económico, el precio ronda 27, 30 libras la noche, es muy limpio, muy ordenado y el lugar es muy bonito porque puedes estar conociendo mucha gente de muchos países y bueno, te lo pasas muy bien. Puedes comer, pedirte tu comida, comer ahí, pedirte alguna bebida, mirar el bar que tienen, que es una furgoneta, una Volkswagen antigua que han recreado y esta es la cafetería o el bar donde tomar algo. También por fuera tiene una terraza que donde en verano cuando se está muy bien te puedes venir aquí y tomarte alguna cervecita. Este hostel, además de tener este aquí en esta esquina, en el otro extremo de la plaza de Grassmarket hay otro hostel, que es este. Este es muy antiguo el edificio, data del 1911 y fue lo que era un hostel para mujeres del Ejército de Salvación, una charity que hoy en día sigue en el Reino Unido, se encuentra en todo el Reino Unido. Ahí hay una placa donde te dice cuándo se inauguró el 6 de febrero de 1911. La ubicación de Grassmarket es perfecto. Si subes por esas escaleras vas a llegar a unas vistas increíbles de la ciudad antigua y saliendo del hostel pues tienes el castillo enfrente. Vamos, que el lugar es perfecto para quedarte. Yo recomiendo de los dos lugares la zona de Grassmarket. Bueno, y por último, comentarte que uno de los lugares donde no te recomiendo que te quedes es en la zona del aeropuerto. Hay varios hoteles muy maravillosos, muy bonitos, pero el problema que tiene el aeropuerto de Edimburgo que se encuentra a 40 minutos de autobús desde el aeropuerto hasta el centro de la ciudad. Es decir, vas a perder muchísimo tiempo, pero lo peor de todo y lo más cómico, que te cuesta 4 libras 50 el billete. Es decir, te vas a gastar un dineral y vas a perder casi una hora todos los días en ir y venir al centro de la ciudad. El aeropuerto no te lo recomiendo. No te apuntes ahí porque no vale la pena quedarte en esa zona. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo. Hasta aquí hemos llegado. Espero que te haya servido la información que te he dado. No te olvides de suscribirte, dale me gusta y comparte el vídeo a todos tus amigos. Bye bye.